buenos días, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantada de estar por aquí. Si veis que el fondo está un poco distinto es porque he reorganizado mis estanterías, he reorganizado mi habitación. De hecho, y evidentemente lo estoy grabando, así que el próximo vídeo va a ser un reorganizando mis estanterías, volviéndome loca, dándome una neura y cambiando todos los muebles de mi habitación de sitio. Así que no os preocupéis, lo he grabado y lo tendréis próximamente. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de los libros que he leído a lo largo de los meses de marzo y de abril. He leído 8 libros, de los que ahora voy a hablar, pero lo que quiero resaltar de estos 2 meses de lecturas ha sido que se ha dado en mi mente y en mi yo como lectora un cambio de chip, una especie de cambio de paradigma, y realmente he estado pensando mucho y dándole quizás demasiadas vueltas a lo que leo, lo que quiero leer y lo que hay en mis estanterías. No sé, subí un vídeo que se titula Estoy teniendo malas lecturas y en ese momento creo que igual, ahora que lo veo a posteriori, igual reaccioné de una forma demasiado dramática, pero sí que es cierto que me sentía un poco estancada con lo que estaba leyendo, y cuando he ido a juntar esta lista de libros que he leído me he dado cuenta de que realmente no he tenido tan malas lecturas en general. Sí que ha habido algunas lecturas que han sido bastante malas, pero también ha habido algunas lecturas que han sido muy buenas. Entonces creo que mi problema en ese momento no era tanto que estuviera leyendo malos libros continuamente, porque estaba leyendo algunos que eran buenos, sino que me sentía estancada como lectora, me sentía sin rumbo. Así que en este último mes le he estado dando un rumbo distinto a mi lectura y he llegado a algunas conclusiones, y es que creo que lo que tengo que hacer de ahora en adelante es respirar más entre libro y libro, darme un poco más de tiempo entre que acabo una lectura y empiezo una nueva, y también darme más tiempo mientras estoy leyendo. Y sé que hablo demasiado de esto, a lo mejor, o sea, hablo mucho de que no es importante leer tanto y que no hay que obsesionarse con el número de libros que se leen, y yo no considero que esté obsesionada con el número de libros que leo, pero sí que es cierto que siempre quiero leer mucho, pero esto no proviene de un espacio, de un sentimiento de presión o de agobio o de ansiedad, sino todo lo contrario, proviene de un lugar de motivación, de ganas y de querer descubrir más cosas, pero en ese querer descubrir más, en ese estar tan motivada para leer, creo que me acabé cansando y quemando un poco. Así que bueno, sí que es cierto que en este último mes de abril y ahora que empezamos mayo me estoy planteando la lectura de un modo un poquito distinto. Evidentemente mis intereses siguen siendo más o menos los mismos, pero por ejemplo estoy leyendo El Pozo de la Ascensión. Spoiler, no lo he acabado. Lo tengo aquí detrás. Ahora estoy leyendo El Pozo de la Ascensión y lo estoy leyendo con mucha calma y lo estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando de tener una lectura más lenta, pero que sigue siendo placentera. Así que bueno, eso es un poco sobre lo que he estado reflexionando a lo largo de estos 2 meses, pero ahora ya sí voy a hablar de los libros que he leído, que para eso estamos aquí. El primer libro que leí fue Icebreaker, de Hannah Grace, y debo decir que esta es una de esas ocasiones en las que las redes sociales tienen razón y te pueden recomendar un libro que realmente está muy bien. Y este fue el caso para mí con Icebreaker, me gustó muchísimo. Es un sports romance, o sea que tic, algo que me gusta, de hockey sobre hielo y patinaje sobre hielo, tic tic, 2 cosas que me gustan. Y además creo que la relación entre los personajes principales y la tensión que hay entre ellos está muy bien construida. Sí que es cierto que hacia el final me empecé a cansar un poco porque me parecía todo demasiado perfecto. Me parecía un enemies to lovers demasiado perfecto, me parecía que el chico en sí, el protagonista masculino, era demasiado perfecto, pero aún así el libro estuvo muy bien. Literalmente son chorradas, o sea, como que el personaje masculino es perfecto. ¿No estamos leyendo libros de romántica con personajes masculinos perfectos? ¿Adrede? O sea, ¿no es esa la intención? No lo sé. A veces siento que cuando leo cosas tan perfectas que están situadas en el mundo real, en las que es todo tan maravilloso el sentido global y el resultado final, me deprimen un poco, pero igualmente el libro está muy bien. Soy solo yo siendo una amargada. Aparte de eso, me gustó muchísimo la tensión que había entre los personajes, las escenas subiditas de tono, picantes, estaban muy bien y no hay un exceso de ellas, lo cual también es importante. Creo que se introducen los sentimientos de los personajes y cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene sus retos y los resuelven, pero a la vez se van conociendo y cada vez se sienten más cercanos el uno con el otro y tienen que resolver
esta tensión que hay entre ellos dos, aunque intenten rechazarse, sobre todo la chica intenta rechazar al chico. Y no sé si tengo que decir mucho más sobre este libro porque es muy famoso por redes sociales, pero si no lo habéis leído aún y os gustan los sports romance y os gusta los enemies to lovers y os gusta el romance en general, dadle una oportunidad porque este libro es uno de esos que sí que vale realmente la pena. Y casi se me había olvidado que lo había leído, porque luego leí otro libro a continuación de romántica que me hizo sentir que todo lo que estaba leyendo de romántica estaba siendo malo y no me estaba gustando, y no sé por qué. Este libro pensaba que lo había leído antes, pensaba que lo había leído hace mucho más tiempo, pero no, lo leí a principios de marzo, así que me alegro de que esté aquí. Me alegro de que esté aquí para recordarme que sí hay libros de romántica que merecen la pena, que no debo perder la fe en este género que tanto me gusta y que de vez en cuando sale algo que despunta y me hace feliz. El siguiente libro que leí, como ya he dicho, fue un libro que abandoné. Ni siquiera lo tengo ya porque me deshice de toda la saga. Y se trata de Hopeless, Heartless. El hecho de que me haya olvidado del título ya dice mucho de lo que me pareció. Y hablé de este libro en un reading blog, así que os lo voy a dejar por aquí arriba por si os apetece saber cuáles son mis opiniones más detalladamente, porque hubo escenas que no podía superar, no podía. Así que lo acabé abandonando. Y mi mayor problema con este libro fue que todo, en cada página, en cada pensamiento de los protagonistas, de ambos protagonistas, todo giraba alrededor del sexo. No había escapatoria, no había vuelta de tuerca, no había forma de que pensaran algo mínimamente profundo, mínimamente significante, mínimamente sentimental, sin que se relacionara con me lo quiero tirar o me la quiero tirar. Y a mí eso es algo que me exaspera un poco porque me gusta que mis novelas románticas tengan un trasfondo más emocional que no físico. Me gusta que los sentimientos que se desarrollan entre los personajes, la conexión que hay entre ellos, tenga una basante más emocional y psicológica que no física, de tensión. Así que no, simplemente este libro no era para mí. Había leído en febrero, creo, Flawless, que es la primera parte de la saga, y tampoco me gustó. Cuando entré a leer Heartless ya lo hice con un poco de miedo. No creía que me fuera a gustar, pero aún así le quise dar una segunda oportunidad porque me ha pasado a veces que leo un primer libro, no me gusta y luego leo otro libro del mismo autor o autora y sí que me gusta más, así que le quería dar una segunda oportunidad para asegurarme o para comprobar realmente si esos libros podían ser para mí. La respuesta ha acabado siendo que no, lamentablemente, pero no pasa nada. Otra persona los podrá disfrutar. Otra persona los está disfrutando ahora porque ya los tiene. Así que bueno. Esto, Elsie Silver y yo no hacemos match. El siguiente libro que terminé después del fracaso de Heartless fue La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Cambié completamente la línea de lo que estaba leyendo, me fui a otro género. Y creo recordar que este libro ya lo había empezado antes y que simplemente lo tenía a medias, así que dije, voy a aprovechar la ocasión y lo termino de leer. Y estoy súper contenta de haber hecho eso porque me gustó mucho descubrir la pluma de Virginia Woolf, eso fue lo que más me gustó. Y me pareció una novela súper interesante. No sé realmente cómo valorarla en estrellas y creo que no hace falta que a todos los libros les dé una puntuación de Goodreads, así que a este no le di, creo, porque es algo tan diferente a lo que he leído que no tenía nada con lo que comparar, no sabía cómo medirlo, simplemente me pareció muy buena novela. Es una novela de fluir de la consciencia, es decir, vamos saltando de un pensamiento a otro, de un personaje a otro, en una línea continua, y está escrito con mucho tacto y mucha belleza y mucha delicadeza y finura. Eso sí, es un libro en el que no te puedes despistar ni un segundo porque como tu mente se distraiga durante 0,05 milésimas, lo que he dicho no es correcto. Como tu mente se distraiga durante una milésima de segundo, ya te has perdido. Es un libro que requiere muchísima concentración, pero vale la pena ese esfuerzo. Nos situamos en Londres después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos todos estos personajes de los altos círculos londinenses. La señora Dalloway es una mujer que está preparando una fiesta para esa misma tarde y todo el libro transcurre a lo largo de un mismo día en las que muchos personajes se van encontrando
y van conversando entre ellos de una forma u otra, y también se ven los traumas que dejó la Primera Guerra Mundial en toda esta población y en todas estas personas que ahora tienen que aprender a vivir con ello, quienes lo llevan mejor, quienes lo llevan peor, quienes lo ignoran, quienes lo recuerdan. Y eso fue muy interesante, así que estoy muy contenta de haber leído ya por fin a Virginia Woolf en su narrativa, porque ya había leído Una habitación propia, evidentemente un texto buenísimo. Estoy muy contenta de haber leído su narrativa y tengo ganas de poco a poco continuar leyendo todas sus novelas. Así que si habéis leído a Virginia Woolf y os gusta mucho, dejadme por cuál debería continuar, porque mi instinto me dice de ir en orden cronológico. Esta es su primera novela publicada, así que no sé, ¿debería continuar en orden cronológico o hay alguna que sea súper importante y que necesito leer antes que cualquier otra? Entonces acabé La señora Dalloway y tenía que elegir qué leer a continuación, y como me había quedado con tan mal sabor de boca después de Heartless, decidí ir a leer otro libro de romántica, pero que fuese una apuesta segura, un libro que sé que seguro voy a disfrutar. Y por tanto elegí un libro de Elle Kennedy y leí la última parte de la saga de Briar Yu de There. Y he acabado la saga de Briar Yu y estoy triste. Y esta fue la última entrega. Y la disfruté, pero la disfruté más por un sentimiento de cariño hacia la saga que no tanto por el libro en sí. Le di 3 estrellas y creo que dejó bastante que desear. Creo que el Kennedy tiene muchas mejores novelas. Y sí que es cierto que con estas sagas, con Off Campus y con Briar Yu, hay libros que me gustan muchísimo y luego hay libros que no me gustan mucho, y desgraciadamente este ha caído más en el segundo grupo. Aquí encontramos a un chico que está dentro del equipo de hockey, pero que sus intereses no son solo el hockey, quiere hacer otras cosas y tiene que acabar de descubrir y de aceptar qué es aquello que quiere hacer. Por otro lado, tenemos a la protagonista femenina, que es una chica que está lidiando con problemas de imagen corporal. Se conocen a través de un juego o una apuesta muy al estilo Elle Kennedy, la verdad. Y bueno, a partir de aquí se van dando cuenta de que sí que se gustan, de que quieren estar cada vez más el uno con el otro y van a tener que aprender a lidiar con estos problemas que ya vienen arrastrando. Y simplemente ha sido un libro entretenido. Tiene la pluma característica de Elle Kennedy, ha sido fácil, rápido, dinámico de leer y no tiene mucho más, la verdad, pero simplemente eso es lo que necesitaba y lo que andaba buscando, y estoy contenta de haberlo encontrado una vez más en estos libros. Ahora estoy triste porque ya he acabado estas sagas, pero tengo más libros del Kennedy por leer, porque vienen todos los siguientes libros que se están publicando ahora, que son la siguiente generación, por así decirlo, de Briar. Entonces, como venía leyendo tanta romántica y no acababa de tener el éxito que yo quería tener, me fui a otro género y cogí la fantasía, pero una fantasía que sabía que tenía un poco de romance, con The Invisible Life of Addie LaRue de V. Schwab. Este libro llevaba llamándome la atención muchos años, desde que se publicó, básicamente, porque creo que la premisa es súper interesante. Trata de una chica que no puede ser recordada. Nadie se acuerda de ella, nadie puede recordar ni siquiera su nombre. Cuando te giras y te das la vuelta, ya la has olvidado. Me parece una premisa súper interesante y la primera parte del libro me pareció fenomenal, me pareció brutal, estaba súper bien escrito, estaba planteando unas cuestiones, unas reflexiones súper interesantes, súper bien desarrolladas, y estaba haciendo todo de una delicadeza, con unos sentimientos genial, estaba siendo genial, estaba siendo un libro de 5 estrellas. Pero, porque desgraciadamente hay un pero, empezó a empeorar. Empezó a empeorar y siguió empeorando y siguió empeorando y siguió empeorando y acabó siendo un desastre. Mi problema con este libro surge en el momento en el que Addie conoce a Henry, y principalmente es Henry, es todo lo que Henry deriva, porque para comenzar creo que no se le necesitaban dedicar tantas páginas. Él no es el protagonista, sí que está bien conocerlo porque al final es un personaje secundario importante, pero creo que no era el personaje secundario más importante. Así que no entiendo por qué le dedicamos tantas páginas a conocer su historia, porque no es del todo relevante. Punto número 2. No entiendo por qué la razón por la que Henry puede recordar a Addie es la razón por la que Henry puede recordar a Addie. Es decir, no veo la conexión o la coherencia entre los motivos por los que la puede recordar. A lo mejor soy yo, que simplemente yo no lo entiendo, pero me parece que no acaba de ser una explicación satisfactoria. Creo que siguen quedando cosas colgando y como que es una especie de respuesta facilona y rápida. Y el punto número 3, y el más importante, el final. ¿El final? ¿Qué es ese final?
¿Qué es ese final? No lo voy a decir, evidentemente no voy a decir lo que pasa. Y si queréis saber lo que opino del final, también voy a poner por aquí, por ahí, el reading blog en el que hablo de este libro. Creo que se desvirtúa todo el libro con ese final. Creo que se había empezado construyendo una cosa y que se había empezado construyendo muy bien. Y a medida que pasa la historia, ese propósito, ese objetivo, esa cuestión que desencadena todo el libro, se va diluyendo y se va perdiendo y al final se olvida. Y el final que tenemos estaría bien si fuese otra historia, si fuese otro libro, si fuese otro punto de partida, si fuese otro propósito el que tiene este libro. Pues había empezando configurando unas reflexiones con un carácter trascendental de preguntarnos del sentido de la vida, que es una pregunta evidentemente súper compleja. Se había empezado explorando todo eso, el sentido del amor, el sentido de la vida, el sentido de la pérdida, el sentido de vivir sin nada, el sentido de las cosas. O sea, preguntas realmente muy profundas y muy trascendentales y que dan muchísimo juego, y todo eso se ha ido perdiendo hacia el final. Y el final responde a unas preguntas que no eran las que habían propulsado el libro. Se acaba cerrando la historia con un final medio abierto, que creo que lo único que quería ese final, o lo único que aporta ese final, es la posibilidad de seguir la historia en una segunda parte, pero no se va a escribir. O sea, Bishop no la ha escrito, no se va, creo, no se va a escribir nunca. Entonces no veo el propósito. Si es un libro autoconclusivo, necesitaba otro final, más autoconclusivo, y no el final que se le ha dado, y creo que es una verdadera pena, porque este libro había empezado muy bien, y ahora este libro me da rabia. Me da rabia porque había empezado tan bien y con tanto potencial, pero se ha perdido por el camino. Así que bueno, empecé el libro pensando que iba a ser una lectura de 5 estrellas y le he acabado dando 2. Duro. Es duro. Y si estáis escuchando esto y os duele porque os gusta mucho este libro, creedme, a mí me duele más. A mí me duele más. Pero ¿qué se le va a hacer? Esto al final a veces pasa, es parte de la lectura y es una pena, pero es lo que hay. Así que, sintiéndolo mucho, este mes he leído una de mis mayores opiniones impopulares que tengo. Si creéis que le tengo que dar una segunda oportunidad a Bishop, decídmelo, intentadme convencer, ¿vale? Porque no están todas las esperanzas perdidas. Nunca digas de este agua no beberé. Así que, aunque creo que no voy a leer, al menos en un futuro cercano, más libros de Bishop, igual en un futuro estoy buscando algún tipo de lectura y alguno de sus libros encaja con lo que estoy buscando, así que dejadmelo en los comentarios. Y fue después de acabar Addie LaRue que sentía que no estaba haciendo nada bien, que todo lo que estaba leyendo no me estaba gustando, porque venía de un libro abandonado que no me había gustado absolutamente nada, de haber leído el final de una de mis sagas favoritas, y vale, sí me había gustado un poco, pero solo porque había sido el final de una de mis sagas favoritas y me traía este sentimiento de confort, y de un libro que había empezado muy bien, pero que me había acabado decepcionando de forma desmesurada. Así que ante esta perspectiva, ante esta situación, decidí respirar profundamente y parar, simplemente parar, no empezar ningún libro y centrarme en acabar libros que ya tenía empezados. Así que continué leyendo Fuera de Juego, de Emmanuel Carrère. He hablado de este libro tropecientas mil veces en mi canal a lo largo de este año. Creo que ha aparecido, si no en todos los vídeos, en prácticamente todos. Y por fin lo he acabado, por fin estamos aquí. Por fin puedo hablar de este libro diciendo que lo he acabado y no que lo estoy leyendo aún. Y lo que más me alegra de todo esto es que además puedo decir que me gustó mucho. Es un libro al principio un poco lento. La protagonista es una mujer de clase media, con una vida muy estable, una buena vida, pero monótona, anodina, sin chispa, sin nada que le aporte motivación, ni le aporte nada... Y un día va a ir a un casino con sus amigos y a partir de ese momento no va a poder mantenerse alejada de un casino. Se engancha completamente al juego y la vamos acompañando en este proceso de irse haciendo adicta, de cómo su mente piensa y cómo se justifica a sí misma a pesar de ser consciente de que no está tomando buenas decisiones, pero le da igual, le da completamente igual, porque no puede reprimir estas ansias de jugar y de apostar dinero, un dinero que se ha fulminado así y que ya casi no tiene, y cómo consigue poder seguir jugando. En parte es un poco turbio,
pero se trata todo desde una capa un poquito superficial, pero ello no provoca que no tenga reflexiones interesantes y profundas. Me ha acabado pareciendo un libro muy interesante, muy diferente a cosas que he leído anteriormente, nunca había leído nada de este tema, y es un tipo de narrativa con el que disfruto mucho. Es un libro más lento, te tienes que dejar llevar un poco, pero al final merece completamente la pena el esfuerzo, y a mí me ha valido completamente la pena el tiempo dedicado y todas las peripecias por las que me ha hecho pasar este libro. Al final le di 4 estrellas. Estoy muy contenta de haberlo acabado, estoy muy contenta de haberlo leído. Así que a partir de este libro ya empezaron a mejorar un poco mis sensaciones lectoras. Pero no quería tampoco arriesgarme a decaer otra vez, así que fui a por una apuesta segura, siguiendo en este tipo de narrativa contemporánea, ficción contemporánea, y decidí leer a Sara Mesa con La familia. Ya había leído a Sara Mesa este mismo año, a principios de año, creo que en febrero leí Un amor. Me gustó mucho, me compré este libro y he decidido leerlo ahora. Se está convirtiendo para mí en una autora de cabecera. Me recuerda mucho a Sally Rooney y un poco a Ottessa Moshfegh, aunque de Ottessa Moshfegh solo he leído mi año de relax y relajación. Tranquilidad y relajación. My Year of Rest and Relaxation, básicamente. Y me recuerda a ese estilo un poco estéril, pero sí que indaga en los sentimientos. Es muy... Lo que me gusta de Sara Mesa y de este estilo son las descripciones, me parecen muy buenas descripciones. El inicio de este libro es que el primer capítulo, que es una especie de introducción, me puso la piel de gallina. La crudeza, pero a la vez la belleza con la que está escrito me parece súper especial. En este libro seguimos a una familia, al núcleo familiar, que es muy tóxico, y cómo lo vive cada miembro de esta familia. Tenemos a la sobrina, que ha sido adoptada por sus tíos porque sus padres fallecieron, y se ve de golpe inmersa en este ambiente, y ella es capaz de ver que hay algo que no va bien, hay algo que no cuadra, pero a la vez también es una niña pequeña, así que tiene que amoldarse, pero tiene esta visión un poco desde fuera de la familia. Y luego tenemos a los hijos del matrimonio que han vivido toda su vida dentro de esa dinámica, entonces no son capaces de diferenciar tanto lo raro que hay ahí o lo tóxico que hay ahí. Vemos a los hijos una vez ya han crecido y cómo toda esta manera de funcionar les ha afectado a sus vidas posteriores, a sus relaciones posteriores. Vemos también al matrimonio en sí, y creo que tiene un muy buen final, porque tan solo en unos párrafos te da la vuelta y te enseña algo que es completamente distinto a lo que hemos visto, pero que completa lo que estábamos viendo. También hay un capítulo que se narra desde el punto de vista de los vecinos, lo cual me pareció súper interesante. En general, me está gustando mucho Sara Mesa, me está gustando mucho. Creo que es uno de estos libros que se comprenden mejor una vez los acabas, y una vez los acabas puedes ver la magnitud de lo que estaban contando, de lo que estaban creando. Y le di 4 estrellas. Y el último libro que he leído en estos meses ha sido algo también un poco distinto, porque ha sido un libro de no ficción muy cortito, y se trata de Profundis, de José Cardoso Pires. José Cardoso Pires es un autor portugués que sufrió una isquemia cerebral, y en este libro, en esta pequeña biografía ensayística, rememora o explica lo que él recuerda, que es muy poco, de esta experiencia y cómo lo vivió, un poco el antes y sobre todo el después. Es muy interesante poder tener el testimonio de una persona que ha perdido la memoria, que perdió el habla, que perdió una parte integral de quién era, poderlo contar, porque se ha recuperado milagrosamente. Y creo que luego volvió a sufrir una isquemia cerebral. Me ha parecido muy interesante de leer, también porque sale un poco de lo que suelo leer yo. También estaba muy bien escrito. De hecho, el prólogo, que está escrito por un médico que es amigo del autor, está muy bien escrito. Y lo estaba leyendo y me estaba dando gusto de lo bien escrito que estaba. Lo único malo que puedo decir de este libro es que haya sido tan corto. O sea, ojalá hubiera sido más largo, Cardoso Pires nos hubiese podido contar más de su experiencia, pero evidentemente es complicado contar algo de lo que no tienes muchos recuerdos, porque no podía recordar nada. Así que bueno, ha sido una bonita experiencia, y esto me ha hecho tener más ganas de leer más no ficción, quizás, así pequeños ensayos o pequeñas biografías. No soy una persona a la que le interesen mucho las biografías, la verdad, pero esto ha hecho que me pique un poquito el gusanillo. Y de vez en cuando, quizás, si veo algo que me llama la atención o veo una experiencia que me llama la atención, quizás a modo de ensayo funcionaría mejor conmigo,
pero así temas pequeñitos, algo ligerito de leer, creo que puede estar bien para añadirlo a mi cóctel de géneros y lecturas que suelo tener. Así que bueno, estos han sido los 7 libros que he completado a lo largo de estos 2 meses. Ahora que lo miro en retrospectiva, no han sido todas tan malas, pero sí que en general tengo un poco de sentimientos negativos hacia las lecturas que he tenido a lo largo de marzo y abril, lo cual es una pena. No me quiero olvidar de las buenas lecturas que he tenido y agradezco mucho el haber podido hacer este vídeo porque me ha recordado Icebreaker, me ha recordado La señora Dalloway, me ha recordado Fuera de Juego. ¿Cómo olvidar Fuera de Juego? Por Dios, ha sido una parte fundamental de lo que va de 2024 para mí. Y me ha traído cosas nuevas y sobre todo me ha traído un cambio de aires, me ha traído una nueva forma de plantearme la lectura y más tranquilidad. Siento más tranquilidad con lo que estoy leyendo y sobre todo con cómo lo estoy leyendo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Contadme qué libros habéis leído vosotros, si habéis tenido buenas lecturas o malas lecturas en general, si hay algún libro que os haya encantado o si hay algún libro que os haya decepcionado mucho. Vamos hablando por los comentarios como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!